lugar en el que se considera que se ubicaba el Sanedrín. El Sanedrín, lugar en el que se encontraban las máximas autoridades religiosas en aquel tiempo en Jerusalén. Cuando Jesús es prendido en Getsemaní, es traído desde Getsemaní hasta aquí. Ahora cuando salgamos fuera podemos ver el recorrido que hace Jesús y hay una escalera romana que sin duda alguna por la que Jesús tuvo que pasar porque es el paso natural para bajar al torrente Cedrón, para cruzarlo y llegar a Getsemaní. Jesús es traído aquí, fijaros que es prendido a medianoche, es prendido de noche. Y inmediatamente se reúne el Sanedrín, cosa inusual, porque el Sanedrín tenía también sus estatutos y tenía también sus reglamentaciones, y el Sanedrín no podía reunirse de noche. De alguna manera se aceleraron las cosas, incluso pasando por encima las propias normativas del Sanedrín, porque había obviamente una voluntad ya explícita de condenar a Jesucristo, tal y como veíamos después del milagro de la resurrección de Lázaro. Aquí tiene lugar lo que se llama el proceso religioso de Jesús. Cuando se describe cómo es la condena a muerte de Jesucristo, se describen el proceso religioso y el proceso civil. El proceso civil es ante Pilato. Eso, si Dios quiere, lo veremos mañana a la tarde. La casa de Pilato, pero antes que el proceso civil había existido el proceso religioso. ¿Por qué dos procesos? Hombre, porque las autoridades judías no tenían el poder para poder condenar a muerte. Tenían que pedir que lo ejecutasen los romanos. Y entre medio, entre ese proceso religioso del Sanedrín y el proceso civil, está el episodio de Herodes, que Pilato le envía a Herodes a ver si con esa referencia a Herodes puede quitárselo de encima el compromiso de tener que ser él quien lo condene. Pero estamos, por lo tanto, en el proceso religioso. Cuando le llevan ante Pilato, allí le acusarán, dice que no hay que pagar impuesto al César, porque allí tienen que esgrimir argumentos que sean civilmente denunciables. Pero aquí, la acusación que se le hace, tú has dicho que eres hijo de Dios. Eso no se lo van a decir a Pilato, que eso a Pilato no le importa los argumentos religiosos. Ha dicho que puede destruir el templo, ha dicho que es rey, ha dicho que no hay que pagar impuesto. Esos son los argumentos que hacen ante Pilato, pero lo que aquí importa, lo que el Sanedrín importa, es el Mesías, pretende ser el Mesías, pretende ser el Hijo de Dios, lógicamente es el motivo central por el que acontece el proceso en el Sanedrín. Y dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 53 al 65. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Fijaros ese episodio. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testigos no concordaban. Y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia?
¿qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Por lo tanto, Jesús había venido para dar testimonio delante del mundo. Y fijaros que en el interrogatorio dice que Jesús callaba, que Jesús no respondía, pero respondió ante la pregunta clave. A ver, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y ante esa pregunta no cayó, porque él había venido precisamente a dar testimonio de quién es Él, de que es el enviado del Padre para la salvación del mundo. Y esa confesión le cuesta la vida. Yo creo que es un lugar para que nosotros pidamos a Dios la gracia de no ocultar nunca nuestro testimonio por salvar el pellejo. Porque a veces podemos ocultar nuestra identidad cristiana dependiendo delante de quién estemos. Cuidado, que dependiendo estoy en un sitio en el que conviene que me camufle un poco, que aquí que no me presente explícitamente como cristiano, sino que me adapte al terreno, ¿no? O al camaleón que sabe en cada momento adaptarse a la situación. Jesús dio testimonio, respondió a la pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Sí lo soy. Y en ese momento sobreviene sobre él todo el peso. En segundo lugar, lo que en este santuario también recordamos, y de ahí su nombre, San Pedro Galicanto, es que según él confesaba, había un Pedro que nos representa a todos nosotros que le costaba mucho esa confesión. Es que la confesión de la fe es costosa, ¿sabéis? Es que claro, ese Pedro en este mosaico que tenéis ahí, a vuestra izquierda, a mi derecha, en ese mosaico se refleja que en el momento en el que Pedro por 3 veces ante la criada estaba en el patio, yo te he visto con él, tú eres uno de los Galileos, y cuando Pedro responde que no soy yo, que no le conozco, que no sé quién es ese hombre, dice el Evangelio que después de la triple negación se cruzaron una mirada. Pedro y Jesús se cruzaron la mirada antes de que Pedro marchase de allí y antes de que Jesús pasase el calabozo. Se cruzaron la mirada Pedro y Jesús. Se cruzaron la mirada del que acababa de dar su vida testimoniando quién es y quien acababa de negarle porque no había tenido, ¿no?, ese don de fortaleza para poder confesar quién es Jesucristo y que él es amigo de Jesucristo, soy discípulo de Jesucristo. Y Jesús, en el momento de Getsemaní, cuando dice, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y aquí, sin embargo, Pedro no es capaz de devolver por Jesús lo que Pedro había hecho por él. No es capaz de decir, soy yo discípulo, dejarle a él, cogedme a mí en vez de él. Lo que Jesús hizo en Getsemaní, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Pedro, sin embargo, no se ve capaz de hacerlo con Jesús. Y esa mirada que se cruzan Pedro y Jesús en ese momento es una mirada para que meditemos mucho en ella. ¿Cómo le miraría Jesús a Pedro? ¿Sería una mirada de reproche? Diciendo, ya te lo dije yo. No. ¿Sería una mirada de rencor, una mirada de decepción, o sería una mirada en la que le daba esperanza? Una mirada de esperanza. Fijaros que aquí hay un misterio, y el misterio es, yo creo que esta mirada le salvó a Pedro. Le salvó a Pedro. Porque así como Judas, después de su traición, no tuvo esperanza, no se dejó mirar por Jesús, sin embargo Pedro se dejó mirar por Jesús y le dio esperanza. Hay una anécdota que cuenta Péguy, un autor francés, ¿no?, que cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, en un Viernes Santo, en un pueblo alemán, era costumbre por la tarde hacer una representación popular de la Pasión.
Y todo el pueblo se juntaba en el anfiteatro y algunos miembros del pueblo pues representaban la pasión. Total, que llega el momento en el que se escenifica la desesperación de Judas. Judas empieza allí pues, en la escenificación teatral. ¿Y qué haré? ¿Y a dónde iré? Está preparando su suicidio, ¿no? Y entonces dice, Peggy cuenta que había un silencio absoluto en aquel teatro y que se escuchó la voz de un niño o de una niña que con esa voz aguda le decía a su madre, que lo escuchó todo el teatro, cuando Judas estaba escenificando su traición. Dice que la niña le dijo a su madre, mamá, ¿por qué Judas no va donde la Virgen? Le dijo eso. O dice que fue una especie de conmoción, ¿no? Escuchar esa expresión. ¿A dónde voy cuando he pecado? ¿A dónde voy? ¿Qué recurro a la desesperación? Porque es que, te voy a decir una cosa, que el demonio lo que quiere es que después de nuestro pecado venga la desesperación. A él no le interesa tu pecado, lo que le interesa es que tu pecado todavía sea motivo de que caigas más bajo y que te desesperes, ¿no? Entonces, ¿por qué no va donde la Virgen? A ver, ¿por qué si soy débil y he pecado no pongo mi vida delante de Dios? ¿No sería eso mucho mejor que quedarme solo, desesperado y venirme abajo? Esa mirada le salvó a Pedro. Jesús cruzó su mirada sobre él y él entendió que había esperanza, que él le había traicionado a Jesús, pero que su amor, el amor de Jesús por él, no había terminado por esa traición. Vamos a escuchar este canto en el que hace referencia a la mirada salvadora de Jesús, a pesar de nuestras contradicciones y de nuestro pecado. Página 87. Nadie me ha mirado así. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.